Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. En ocasión del 60 aniversario del Tratado de Roma, Vértice Internacional se cuestiona sobre el futuro de la Unión Europea frente al auge de los euroescepticismos. Hoy analizamos los logros históricos de la Unión Europea durante 60 años de historia, los divisores que enfrenta en la etapa post-Brexit, así como los flagelos que enfrenta ante las fuerzas euroescépticas y antisistema. Les pido que nos acompañen con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en materia fronteriza y migratoria. Acompáñenos. El antecedente de la Unión Europea se remonta al 9 de mayo de 1950, cuando el ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman, presentó una propuesta para la creación de una Europa organizada, requisito indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas. Un año después, el 18 de abril de 1951, Francia, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Italia y la República Federal de Alemania firmaron el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en respuesta a la gran demanda de estas materias primas durante la etapa de reconstrucción derivada de la Segunda Guerra Mundial. Con la intención de permitir la libre competencia entre los países miembros y un intercambio comercial exento de aranceles, el también llamado Tratado de París entró en vigor el 23 de julio de 1952, expirando 50 años después, tal como estaba previsto. Su éxito fomentó el impulso de nuevas perspectivas y ámbitos de integración, llevando a que los 6 países fundadores decidieran signar el 25 de marzo de 1957 el Tratado de Roma, dando origen a la Comunidad Económica Europea y a la Comunidad de la Energía Atómica, que tras ratificarse, entraron en vigor el 1 de enero de 1958. El objetivo de la Comunidad Económica Europea era establecer un mercado regional en un marco de desarrollo armónico de las actividades financieras, basándose en las libertades de circulación de mercancías, personas, capitales y servicios. En 1993 se incorporó a la Unión Europea para finalmente ser absorbida por aquella. Por su parte, la Comunidad de la Energía Atómica o Euratom es un organismo público creado con el propósito de coordinar programas de investigación con miras a la utilización pacífica de la energía nuclear. Los preámbulos de los 3 tratados revelan la inspiración de implicar a los Estados europeos en la construcción de un destino común como única vía que podía permitirles determinar su futuro. Europa atraviesa por un momento de definiciones precisamente cuando se cumple el 60 aniversario del Tratado de Roma. Pero ¿cuál será el futuro de la Unión Europea en la etapa post-Brexit? ¿Qué rol desempeñará en el siglo XXI? Y es que el próximo 25 de marzo tendrá lugar la Cumbre de Roma a propósito de renovar el compromiso político de la Europa de los 27 países y establecer el camino a seguir de cara a la celebración de elecciones parlamentarias que tendrán lugar en el 2019. Bajo este contexto fue que la Comisión Europea presentó hace un par de semanas el Libro Blanco, en donde se establecen las principales pistas del futuro común europeo y sus escenarios hacia el 2025. El antecedente principal de la Unión Europea, de este gran proyecto que conocemos y que tiene 60 años de desarrollo, es la condición en la que estaba Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Como todos recordamos, es un conflicto muy destructivo, ¿no? Que cambió por completo la historia de Europa. A partir de este conflicto comienza a haber iniciativas para restablecer el tejido económico europeo y para encontrar soluciones a la gran crisis que representó la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Roma funda las comunidades europeas, ¿no? Estas comunidades europeas que van a irse desarrollando a través de un proceso funcionalista, ¿no? Paso a paso, que va definiendo primero condiciones de acuerdos comerciales, ¿no? Y después condiciones para habilitar procesos de gobierno común del espacio europeo. Este proceso fue además propiciado, impulsado por el cambio de condiciones geopolíticas que se dan a partir del derrumbe del bloque soviético, ¿no? Tras la Guerra Fría viene
una reintegración continental de Europa, ¿no? A partir de 2004, lo que se llama el Big Bang de Europa, una ampliación que permite pasar de 15 miembros a 25 miembros, ¿no? Pues el proyecto sí tiene su parte, es un proyecto económico, es un proyecto político, es un proyecto jurídico, pero es un proyecto de paz basado en valores que también, ¿no? En principio son comunes a todos los estados de la Unión Europea y a través de más de 6 décadas ha sido un modelo de integración para otras regiones inclusive, ¿no? Porque es un modelo que además de privilegiar el libre comercio, pues ha establecido mecanismos por los que los ciudadanos pueden tener derechos, prerrogativas, ayudas a los países para que alcancen un progreso económico mucho más rápido, y esto, digamos, es una manera de contrarrestar los efectos negativos del libre comercio. Efectivamente, en estos días estamos celebrando y conmemorando los 60 años de un elemento, de una fecha clave en la construcción europea, la firma del Tratado de Roma. Y creo que para mí, como europeo nacido en la generación posguerra, el logro mayor de la Unión Europea, su logro principal, es la paz en Europa. Nunca hemos tenido un periodo de paz tan continua, más de 70 años después de la Segunda Guerra Mundial, una paz que se ha consolidado mediante un proceso de integración, la integración de la Unión Europea. Creo que entonces, logro número uno, la paz, una paz que se da por sentada en demasiados casos, porque creo que en este momento de reflexión es importante saber cómo se logró esta paz, lo que tenemos que hacer para mantenerla, para consolidarla. Y en segundo lugar, una prosperidad inédita también durante 7 décadas, ahora 6 décadas de construcción europea, una economía que ahora es fuerte, que ha pasado por momentos difíciles en los últimos años a raíz de la crisis financiera global, pero ahora que realmente se ha consolidado esta economía a raíz de decisiones y reformas difíciles de implementar, pero que están dando resultados ahora muy positivos en términos de crecimiento y de generación de empleo. Europa ha escrito una página de paz, de progreso y de estabilidad durante 60 años de construcción europea. Esta entidad supranacional recibió el Premio Nobel de Paz en 2012 por haber transformado la mayor parte de Europa de un continente de guerra hacia un continente de paz. Además de ser el donante número 1 de ayuda internacional, la Unión Europea es también el mayor contribuyente de contingentes de las misiones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Sus logros históricos también se apuntan en el terreno de la prosperidad, pues el PIB medio per cápita de la Unión Europea se ha duplicado en los últimos 20 años y el aumento ha sido 10 veces superior para algunos de los países más pobres, según lo establece el Centro de Estrategia Política Europea. Por otro lado, no olvidemos que la Unión Europea es líder mundial en investigación e innovación y la más grande unión de democracias del mundo. En este recuento de la historia reciente de Europa, del proyecto europeo, que tiene 60 años, si tomamos en cuenta el Tratado de Roma, lo que generó la integración europea fueron condiciones de una paz sólida, ¿no? Pasar de un conflicto mundial, de una gran tragedia, ¿no?, a condiciones pacíficas de convivencia. Entonces realmente el balance es un balance en general positivo, sin duda alguna, ¿no?, aunque por supuesto tiene claroscuros. Hasta el día de hoy, pues es el paradigma de la integración regional, ¿no? O sea, ha habido defectos, sí, pero los avances ahí están. O sea, se dice fácil un proyecto que empezó con 6 países y que ahora tiene 28, ¿no? O sea, hasta que el Reino Unido no se salga, pues sigue siendo parte de la Unión Europea, ¿no? Y esto está ahí, digamos, la calidad de vida, las prestaciones sociales, el andamiaje democrático y político es un ejemplo no solo para Europa, sino para otras partes del mundo.
La política o la dimensión de seguridad sí es un elemento muy importante que está cobrando mayor fuerza e importancia en la política exterior de la Unión Europea, pero no es el único elemento. Creo que como visión un poco más amplia es importante también subrayar el hecho de que la Unión Europea recientemente, a través de un documento que se llama la Estrategia Global de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, también se está posicionando cada vez más como un actor global muy importante desde muchos años. Ya ha sido un actor importante, pero que se está transformando para incorporar cada vez más elementos de seguridad en su política exterior. Y eso hace que la Unión Europea haya transitado desde lo que llamábamos una potencia blanda, un poder blando, hacia una actuación global usando distintos instrumentos de las relaciones exteriores, incluyendo el tema de la defensa en una cooperación en materia de seguridad. Otro de los grandes atributos de la Unión Europea ha sido su política de ampliación. Un éxito geopolítico que permitió generar transiciones sin violencia al haber cambiado las condiciones de vida de millones de ciudadanos. Bajo 8 rondas de ampliación y las últimas dirigidas para cortejar a los países de Europa del Este, se lograron integrar a países enemigos que orbitaban bajo influencia soviética sin haber lanzado una sola bala, un hito histórico que logró cambiar la naturaleza de la política internacional y las políticas exteriores de cada uno de estos países. Aun cuando la política de ampliación ha despertado el enojo de los partidos euroescépticos y ultranacionalistas que buscan cerrar fronteras, también levantó la furia de Vladimir Putin, quien observa con total recelo y desconfianza la política europea del alargamiento. Recordemos que el derrumbe de la ex Unión Soviética ha generado un desencuentro entre Rusia y la Unión Europea, porque seguida de su política de ampliación la acompaña la política de puertas abiertas de la OTAN. En términos de la política exterior de la Unión Europea, la política de ampliación es la política más importante y efectivamente en términos de sus logros ha permitido que todo el continente europeo o casi todo el continente europeo entonces, forme ahora parte de una sola entidad que es la Unión Europea y eso de manera pacífica y a su vez, y creo que eso es muy importante también subrayarlo, la política de ampliación ha sido uno de los factores principales animando a países candidatos para que implementaran medidas y políticas de reformas internas para fomentar la democracia, el desarrollo de economías de mercado, modificaciones muy profundas en sus sistemas de leyes, de derecho, y todo eso entonces impulsado por esa política de ampliación que nos ha permitido pasar de 6 Estados miembros a los 28 que tenemos ahora. El impulso que ha tomado el proyecto expansionista de Rusia, ¿no? Básicamente definido por la anexión de Crimea, es una amenaza mayor para Europa, para su seguridad. Se está planteando un incremento del gasto militar hasta el 2 o 3% del PIB europeo, lo cual realmente es una suma muy considerable. Hay que tomar en cuenta que la alianza militar de la OTAN es la más poderosa del mundo, ¿no? Que ejerce más del 60% del gasto militar mundial, ¿no? En este gasto, por supuesto, el presupuesto de Estados Unidos es el más importante, ¿no? Es la mitad del gasto militar mundial, pero el gasto militar que ejerce la Unión Europea tampoco es bajo. No en sí la Unión Europea, los países miembros de la OTAN europeos tienen un gasto importante y bueno, el incremento a 2% o 3% del PIB va a ser realmente algo que va a transformar a la OTAN en términos de recursos, ¿no? Y lo que se puede advertir es que en efecto los países europeos han reaccionado a esta demanda en la que ha insistido Estados Unidos desde antes de Trump. Y ahora no solo es el factor Trump, sino el factor Reino Unido, ¿no? Porque digamos en la cercanía con Estados Unidos pues normalmente pasaba por el Reino Unido y también en temas de seguridad, ¿no?
Esto no es que se vaya a perder, pero sí va a cambiar la dinámica. Y esto obliga a la Unión Europea a reforzar ciertas estrategias de defensa para no depender tanto de la OTAN y poder apostar hacia, hay quien dice, hacia un ejército único, esto que Francia o Alemania han planteado de manera clara, ¿no? Y bueno, Rusia pues está expectante y aprovechando lo que suceda, ¿no? O sea, según se mueva el panorama político o geopolítico, pues Rusia sabe sacar provecho, ¿no? de algunos temas. Pese a que la Unión Europea ha demostrado tener capacidad para adaptarse a los vaivenes en el escenario internacional, su tarea no ha sido empresa fácil ni perfecta. Se trata de una unión visionaria que ha logrado aciertos y logros sin precedentes en la historia y que también ha generado progreso para la humanidad, pero no ha estado exenta de dificultades y de obstáculos. Y es que el proyecto comunitario europeo enfrenta varias debilidades. No cuenta con una voz clara en el escenario internacional. Existe un distanciamiento de sus élites políticas con la mayoría de la población y por otro lado hemos atestiguado en los últimos años que una sombría de actores ultranacionalistas y populistas buscan recuperar soberanía y los espacios de toma de decisiones a nivel nacional y local que se contraponen con el proyecto supranacional y geopolítico de Europa. Además, ante estas consignas también se le debe de sumar los apuros del euro, la crisis de migrantes y refugiados, así como el flagelo del terrorismo. Hay quien señala que esta policrisis, esta condición crítica actual de Europa es la más compleja que ha enfrentado en los últimos decenios, ¿no? Creo que tiene razón, ¿no? En verdad hay una serie de procesos que están cuestionando fuertemente este proyecto europeo. A partir de la problemática generada por las intervenciones de Estados Unidos en Afganistán, en Irak, viene también un desajuste importante en todo lo que sería el Gran Medio Oriente, que impacta en términos globales e impacta de manera puntual, de manera precisa a Europa, cuando esta crisis se convierte precisamente en una condición muy inestable en el norte de África, ¿no? En el ámbito mediterráneo, y básicamente a partir de la conformación del Estado Islámico. El Estado Islámico como un vector que trastorna por completo las condiciones políticas en el norte de África, impulsa de manera importante pues, una ola migratoria. Que junto con otras situaciones específicas, como ahora el caso de Siria, pues ha habido y no ha dejado de haber desde entonces avalanchas de migrantes hacia Europa, cuando además coincide con esta crisis económica, que no es el mejor momento para recibir migrantes, y después una mala gestión de la crisis por parte de Europa, ¿no? O sea, esta implementación de las medidas de austeridad que castigaron demasiado a los gobiernos, que lastimaron a los ciudadanos, ¿no? En sus ingresos, en sus finanzas, pues fue un error que la Unión Europea tampoco se ha atrevido a decir mea culpa, ¿no? Otra vez algo muy inédito por los números de migrantes que de un año al otro han decidido intentar llegar al continente europeo. Y eso nos ha provocado la necesidad de adoptar varias medidas, empezando con una serie de medidas humanitarias para evitar las pérdidas de vidas en el mar Mediterráneo, sobre todo, pero también unas medidas internas para acordar no solamente nuevas políticas de asilo, pero también de reasentamiento de los refugiados, los migrantes en Europa. No es ningún secreto que eso sí nos ha provocado algunas tensiones internas, compromisos adquiridos por los gobiernos de los países miembros que no en todos los casos han sido cumplidos por todos los gobiernos, pero eso creo que con el tiempo se va mejorando mucho la situación. Y creo que vemos
que sobre todo en el flujo de migrantes pasando por Turquía, de origen asiático, que estos números han bajado mucho. Todavía tenemos nuevas políticas para intentar controlar mejor los flujos migratorios que vienen del África subsahariana. Y eso pasa necesariamente por acuerdos para mejorar las condiciones económicas en los países de origen, pues esos migrantes que vienen del continente africano son sobre todo migrantes económicos. Y allá tenemos entonces que implementar una serie de medidas con otras características. Hace 60 años el Tratado de Roma estableció las bases para desarrollar un mercado común en donde bienes, servicios, capitales y personas pudieran circular libremente. Hoy este proyecto está en total cuestionamiento por el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por la influencia de la furia populista en Washington, con la llegada de Donald Trump a la presidencia en Estados Unidos y los partidos antieuropeos y euroescépticos que buscan desmantelar el orden liberal que prevaleció desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es que hoy parece que el precio de la diversidad, de la tolerancia, de los derechos y de las libertades está devaluado frente a las voces que pugnan por regresar al pasado, es decir, economías protegidas y fronteras cerradas que se ven acompañadas de un ADN que privilegia lo racial, lo intolerante, el odio, así como las ideas supremacistas. Hemos visto en Europa cómo ha ido ascendiendo precisamente la población de origen árabe, ¿no? Del mundo árabe, la población musulmana, ¿no? Esto se hace patente en muchas ciudades, en muchos espacios. Esta condición combinada, ¿no? De crisis económica, de una crisis de inseguridad que además tiene que ver mucho con el factor del terrorismo, ¿no? y la emigración de Medio Oriente hacia Europa, conforma pues una condición que ha traído como consecuencia un temor, ¿no? Una condición de temor, de inseguridad, de incertidumbre en muchos países europeos, ¿no? Las sociedades han visto un cambio que no acaban de entender, ¿no? Y que lo ven como una amenaza. Abrir es mucho mejor que cerrar. Entonces, la primera pregunta que me hizo entonces tenía que ver con los logros de la Unión Europea. Paz, prosperidad, pero también este espacio integrado, las famosas 4 libertades. Libertad de movimiento de personas, de capitales, de bienes y de servicios. Eso realmente es increíble. La posibilidad de que alguien pueda viajar de Lisboa en Portugal a Helsinki en Finlandia, pasando por no sé cuántos países, pero sin ningún control fronterizo, eso también es una gran realización, un gran logro de la Unión Europea. Y espero que eso entonces, a pesar de todas las dificultades y todas las preguntas que se están haciendo ahora, que este logro entonces no se pierda, que se conserve, porque eso realmente es la expresión máxima de lo que es la Unión Europea, el continente europeo en el siglo XXI, una zona abierta, integrada, libre de movimiento. Europa necesita una reconciliación después de la crisis financiera del 2008, que ensanchó las divisiones entre los países centrales y periféricos, países ricos y pobres, o los del norte más industrializados frente a los del sur menos avanzados. Las divergencias entre los países más grandes y pequeños, que encontraron una enorme grieta con la crisis de la eurozona y su mayor exponente Grecia, que profundizó las diferencias entre los países acreedores y deudores. La falta de cohesión y solidaridad de esta Europa dispar y asimétrica también se han dejado tocar con la crisis de migrantes y refugiados. Entre política de cuotas y fronteras desbordadas, el auge de la extrema derecha ha sacado tajada electoral por los desplazamientos humanos que han contribuido a dividir más a la Europa comunitaria.
Desgraciadamente Europa, bueno, tomó mal y tarde distintas decisiones, ¿no? O sea, a partir de que estalla, digamos, la crisis económica en 2008, que también desvela una serie de defectos que tenía, por ejemplo, todo el andamiaje jurídico de la eurozona, que permitió ciertos huecos o ciertas condiciones laxas que a la hora de estallar la crisis, pues sí revelaron una serie de ineficiencias de distintos estados respecto al cumplimiento de los objetivos, sobre todo en materia de déficit público. El planteamiento de que Grecia pudiese abandonar la zona euro o la Unión Europea fue una muy mala idea, porque la idea de sacar a alguien del proyecto, pues ahora no queda bien cuando llegue el Brexit. Estas fallidas medidas de austeridad pues le han cobrado la factura a la Unión Europea, sobre todo en la credibilidad que había tenido hacia los ciudadanos o respecto de los ciudadanos europeos. 2008, 2017, son ya muchos años de crisis económica, de crisis financiera y económica. Quizá estamos viendo la salida de la crisis, sin embargo, los resultados de esta crisis son resultados muy contradictorios, muy complicados para Europa. Ante todo, pues, creo que la sociedad europea ha resentido las condiciones de recesión, las condiciones de desempleo, las condiciones de crisis financieras localizadas en países muy importantes. Recordamos el tema de Grecia, por ejemplo, que es fundamental, pero también España, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo esta crisis financiera y económica se ha extendido y todavía no hay la certeza para poder plantear que todo se ha resuelto. En el caso de Grecia siguen las pláticas entre la Unión Europea y otros actores internacionales y el gobierno griego para seguir con este proceso de implementación de reformas necesarias para estabilizar la economía griega y asegurar entonces que tenga perspectivas sustentables, sostenibles en el futuro. Pero de manera más general, la crisis económica, la crisis del euro, que empezó en el año 2008 y que nos provocó entonces la necesidad de adoptar una serie de reformas muy complicadas, en muchos casos muy difíciles de implementar, pero que sí se implementaron de manera exitosa, de tal manera que ahora tenemos, como le comentaba, una situación económica mucho más alentadora. Hemos pasado por años de decrecimiento, de disminución económica, por la necesidad de tomar decisiones de austeridad en algunos casos, y cada país ha reaccionado de manera un poco distinta, reflejando las prioridades y la realidad nacional en cada país miembro, pero también para consolidar el sistema financiero, bancario en su conjunto en la Unión Europea. Bruselas enfrenta el mayor de sus descalabros al cumplir un aniversario más del Tratado de Roma. A Theresa May se le ha otorgado luz verde para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa y con ello arrancar oficialmente las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Con ello se abrirá un periodo de 2 años para deshacer los vínculos de integración tejidos durante 43 años entre Londres y Bruselas. Este divorcio se traduce en un golpe mayúsculo al proyecto geopolítico y supranacional europeo, la quinta economía del mundo y la segunda europea, que ha decidido desvincularse de la Unión Europea. Con ello, el viejo continente pierde el 17.5% de su PIB regional y a un país petrolero con capacidad nuclear. No olvidemos que con esta decisión, Reino Unido queda expuesto a la desunión y fragmentación entre sus fuerzas euroescépticas y euroentusiastas. Precisamente Nicola Sturgeon buscará convocar a un nuevo referéndum sobre la independencia de Escocia del Reino Unido, posiblemente en la primavera del 2018. La salida de un miembro importantísimo de la Unión Europea no es cualquier cosa, ¿no? Sí, realmente marca un punto de inflexión
definitivo y procesar este problema no es sencillo. Si es complejo integrar un país a la Unión Europea, también es muy complejo el que un país se salga, porque a lo largo del tiempo se han construido muchas relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no? Importantísimas. Entonces, dar marcha atrás es un esfuerzo importante. Creo que precisamente el Brexit es una llamada de atención fundamental para hacer este balance, para repensar las cosas y para plantearse objetivos que le den a la Unión Europea una nueva fortaleza, ¿no? De no hacerlo, el riesgo es mayor. El riesgo de disolución está allí, está planteado, no se puede eludir. La interrogación que se están haciendo los ciudadanos europeos en cuanto a qué tipo de Europa quieren, cómo ven ellos, eso ha sido un tema fundamental en toda la historia de la integración europea. Entonces, ¿dónde se tiene que colocar el centro de gravedad entre la cesión de soberanía de los Estados miembros a un poder supranacional, que es la Unión Europea, o si se tiene que repatriar estas competencias, esta soberanía, más bien a las capitales? Y allá creo que en los últimos 60 años es como una liga elástica. Entonces, una década puede ser entonces que se jale hacia un extremo, o no un extremo, pero en una dirección, y luego entonces un proceso, el elástico, entonces jala hacia en otro sentido. Y eso es un constante en la integración europea. Es un elemento fascinante, a veces muy difícil de entender y de manejar a nivel político, pero nos encontramos ahora en un momento particularmente interesante en términos del debate alrededor de este tema, dónde tiene que ubicarse este centro de gravedad entre el sistema supranacional, que es la Unión Europea, y el manejo de la soberanía nacional en las capitales. Entre grietas y divisores, un nuevo revés se le propinó al establishment de Bruselas. En esta ocasión fue Polonia quien sorprendió a propios y extraños, debido a que su primera ministra decidió rechazar la reelección de su connacional Donald Tusk al frente del Consejo Europeo, la posición política más anhelada dentro del escalafón comunitario. Y es que esto que sucedió en una reciente cumbre en Bruselas nos pone por delante las enormes tensiones que hay entre los países de Europa Central y los países de Europa del Este, quienes no se ponen de acuerdo de cómo jalar el barco comunitario después de la etapa post-Brexit. Hay que recordar que Francia, Alemania, Italia y también España están decididos a proponer una Europa a distintas velocidades, pero los países de Europa del Este temen perder apoyos económicos frente a esta propuesta. Es decir, que los países con mayor compromiso con este proyecto, mayores capacidades para impulsar a la Unión Europea en diferentes planos, el plano de la integración monetaria, de la integración bancaria, de la integración fiscal, la unión bancaria, la unión fiscal, básicamente, y hacia adelante la unión política y la integración en el plano de la defensa, ¿no? Pues que den los pasos. Esto se llama una Europa a geometría variable, ¿no? Sin embargo, pues no todos los países están de acuerdo, ¿no? Y básicamente los países del este de Europa, el grupo de Visegrad, está planteando la idea de que esta Europa a varias velocidades pues deja atrás, ¿no?, a países importantes, y que la única manera de avanzar es todos juntos. Este tema efectivamente de una Europa a velocidades múltiples o distintas no es una decisión tomada, es solamente una de las pistas de reflexión que se han propuesto. Y efectivamente creo que en cada propuesta uno puede encontrar a países miembros, a ciudadanos a favor o en contra. Entonces creo que lo importante es que se lleve a cabo esta reflexión para intentar desarrollar el mayor consenso posible, pero siempre buscando el concepto fundamental, que es el concepto de la unidad europea. Y creo que esta unidad se puede reflejar de distintas maneras, pero como objetivo político fundamental, mantener y siempre privilegiar la búsqueda de la unidad es fundamental. Y también hay mecanismos que ya están, ¿no? La cooperación reforzada se llama, ¿no? La posibilidad de que varios países
puedan cooperar y puedan trabajar en distintos temas, aunque no todos participen. La única condición es que no se trate de aspectos de competencia exclusiva de la Unión Europea, como en el tema de Schengen, ¿no? Eso es un caso claro de cooperación reforzada, donde algunos países, bueno, que son casi todos, participan, pero no todos, ¿no? Entonces, los mecanismos jurídicos para esto ya están ahí, ¿no? Que tenga que avanzar la Unión Europea de otra manera, bueno, también está bien, porque hay ciertos mecanismos, a veces los esquemas de unanimidad no ayudan, porque entonces causan inmovilidad, ¿no? Entonces la Unión Europea sí tiene que replantearse cómo ser más dinámica, cómo ser más eficaz y cómo ser más creíble de cara a los ciudadanos y a los estados que integran la Unión Europea. El diseño europeo se encuentra en jaque debido al auge de las ideologías populistas, extremistas y eurófobas que buscan la disolución de la Unión Europea. Y es que el grito más nativista y localista ha mostrado un enorme resentimiento frente a la globalización, frente a la integración de los mercados y la política de ampliación de la Unión Europea que ha buscado abrir fronteras. Es bajo este contexto que se celebran elecciones clave durante este año 2017 en la Europa comunitaria. Comicios en Países Bajos, en Francia, en Alemania, en República Checa y quizá posiblemente también en Italia ante la dimisión de Matteo Renzi. Y es que una buena noticia se ha dado en estos últimos días para la Unión Europea, debido a las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo en Holanda, en donde el eurófobo y el antieuropeo Geert Wilders fue derrotado por el primer ministro Mark Rutte. Lo que está pasando hoy en Europa a nivel social es algo así como una especie de miedo al futuro, ¿no? Miedo al futuro, miedo al cambio, ¿no? Y esto ha repercutido en el ascenso de otro problema más, otra crisis, que es política en las democracias europeas, que es el ascenso de partidos populistas, de todo de partidos populistas de derecha, que están utilizando a la inmigración como un chivo expiatorio, precisamente para afirmar su posición política, y han emprendido pues realmente un movimiento amplio, hay que decirlo, en contra de los partidos tradicionales, los partidos que le han dado a Europa estabilidad política durante mucho tiempo. En la interpretación simplista de los partidos populistas es acusar a la Unión Europea de los problemas que sufre Europa. Entonces se ha hecho a la Unión Europea un referente negativo, cuando que realmente en términos históricos ha sido un gran avance económico, político, social para Europa. Los movimientos populistas o los movimientos extremistas que surgen, sobre todo después de la crisis de 2008, aunque pudiesen tener la misma causa o el mismo origen, que es esta crisis económica que evidenció también crisis políticas en distintos países, no son iguales, ¿no? O sea, ni siquiera en ideologías hay partidos que son extremistas hacia la izquierda y otros hacia la derecha y otros que no tienen siquiera una ideología definida, como el caso del movimiento Cinque Stelle en Italia. Es un movimiento anticorrupción, es un movimiento ciudadano anticorrupción, y esa es su bandera. O el movimiento de Podemos en España, que es claramente un movimiento anticapitalista, que nace de los movimientos del 11M contra justamente estas medidas de austeridad, o aquellos movimientos como el Partido Frente Nacional, que bueno, ha estado históricamente en Francia, pero que tiene otra ideología totalmente diferente, o el partido de Wenders en Países Bajos, ¿no? De pronto se les puede meter en el mismo saco y decir todos son eurófobos, ¿no? Xenófobos, y no es cierto. Justamente ahora, tal vez aprovechando de esta conmemoración de los 60 años del Tratado de Roma, es también muy oportuno llevar a cabo un proceso de reflexión.
qué tipo de Europa queremos. Creo que un punto básico alrededor del cual existe un amplio consenso es que la unidad europea es algo muy importante. Pero qué tipo de Europa, cuáles son las velocidades que podemos contemplar o cuáles son los mecanismos de integración europea que queremos promover en los años venideros. Y por eso la Comisión Europea acaba de publicar un documento muy interesante de reflexión definiendo algunas pistas, pero no de manera exhaustiva, simplemente como para lanzar una reflexión interna en la Unión Europea alrededor, en torno de esta pregunta, de este tema: ¿a dónde queremos ir con este proceso de integración europea? Sabemos que muchos de los desafíos y muchas de las demandas o exigencias que nos hacen los ciudadanos europeos pasan, en términos de su respuesta, de su solución, por más Europa, pero más Europa puede decir muchas cosas. Bajo una especie de mancomunidad internacional de populismos, es que la Unión Europea tendrá que decidir sobre su futuro justo cuando se cumplen 6 décadas del Tratado de Roma. Un tratado fundacional que sentó las bases para una Europa abierta, liberal, incluyente y democrática, y que hoy está en riesgo. Precisamente bajo la tendencia de la renacionalización de las políticas europeas, los nuevos liderazgos emanados de las elecciones tendrán que decidir sobre cómo evolucionará Europa y qué cambios se deben instituir para hacerla relevante en este siglo XXI. La Europa a distintas velocidades, el regreso a ser un mercado común o incluso más Europa con una mayor integración bancaria, armonización fiscal y una política de defensa y seguridad común serán los debates que vamos a presenciar. Que los ciudadanos están inconformes en muchas partes del mundo y los ciudadanos británicos están inconformes y hay ciudadanos enojados en todas partes del mundo porque se sienten traicionados por los políticos de siempre. Y estos partidos que han surgido recientemente, sobre todo en Europa, pues han recogido esa indignación que los partidos que tradicionalmente tendrían que recoger esa indignación, como son los partidos socialdemócratas, simplemente pues se quedaron paralizados, ¿no? Y esto se ha recogido por otras intenciones políticas. Ahí está el caso de Syriza en Grecia, en fin, ¿no? Un partido, por ejemplo, donde el partido Syriza en Grecia no es un partido anti-europeo, ¿no? Es un partido que sí entiende la importancia de Europa, pero de otra manera. O sea, Europa sí, pero una Europa más ciudadana. Y tal vez este es el reclamo, y tal vez esto es lo que sí ha abandonado la Unión Europea. Ha dejado de tener la preocupación del ciudadano en el centro. Un elemento, creo que si analizamos un poco algunos de los elementos que permitieron que esta crisis del euro tuviera lugar, una incoherencia entre la unión económica y la unión monetaria. Entonces, una insuficiente coordinación a nivel de las economías, mientras que teníamos una sola moneda, el euro. Y ahora uno de los elementos justamente de esta reforma, de este proceso de reforma, fue una coordinación que ahora es mucho más estrecha en términos de políticas económicas. Entonces ya teníamos una unión monetaria con el euro, pero sin una coordinación económica suficiente, sin una armonización de políticas económicas. Ahí vamos y creo que tenemos entonces una mejor convergencia entre la parte monetaria y la parte económica. Es un momento en el cual hacen falta definiciones para conservar el gran proyecto de integración en el plano monetario, el euro como, digamos, una referencia fuerte de lo que es la integración y que es un proyecto problemático en sí mismo, ¿no? Sostenerlo ha sido muy difícil, ha requerido de ajustes muy drásticos en muchos países, ¿no? Y esta condición de la crisis económica pues ha repercutido en otros ámbitos. El relanzamiento europeo depende en gran medida de lo que suceda en el país galo. La eurófoba Marine Le Pen, quien desafía el estatus comunitario y a la clase política francesa, podrá pasar a la segunda vuelta electoral, pues ha sabido capitalizar políticamente el enojo y el hartazgo ciudadano. De resultar victoriosa en las elecciones, ¿cuál será el destino de la Bruselas comunitaria sin París?
¿Qué será de la Unión Europea sin Reino Unido y Francia? ¿Optará Francia por salirse de la OTAN y con ello dar un vuelco definitivo a su política exterior? Estas elecciones son fundamentales porque marcarán la temperatura del proyecto europeo y su viabilidad futura. La relación transatlántica, la Unión Europea, tiene que ver con México, tiene que ver con Canadá también, pero con Estados Unidos es de suma importancia para nosotros en términos políticos, económicos, culturales, de contacto entre personas. Creo que en el pasado siempre habíamos pensado de que se trataba de una relación casi inmediata, automática, permanente en todos los sectores, en todos los temas. Ahora creo que tenemos una pequeña reflexión que nos hace pensar que sí, sigue siendo una relación de suma importancia para nosotros, pero ya no podemos pensar ahora como solíamos pensarlo en el pasado, de que en cualquier tema vamos a encontrar intereses comunes y vamos a poder cooperar como algo automático. Ahora estamos viendo que en algunos temas, en muchos temas, sí, vamos a seguir cooperando, pues compartimos intereses. En otros, vamos a tener que analizar si existen intereses comunes y cómo alrededor de esos intereses comunes diseñar mecanismos de cooperación. En otros temas puede ser que no tengamos intereses compartidos. Entonces hay una serie de defectos y una serie de errores que se suman con una serie de acontecimientos que vienen de fuera. Por supuesto que los temas de las amenazas terroristas, o ahora la amenaza que representa Donald Trump, son aspectos exógenos, pero que sí, de alguna manera le muestran a Europa pues algunas de sus carencias, como el no haber podido consolidar una estrategia y una política de defensa común, que ahora pues los obliga a poner sobre la mesa nuevamente el tema de una estrategia de seguridad de manera mucho más clara. La nueva composición que tiene la Unión Europea desde 2004, 2007, 2013, con ya 28 países, sí obliga a tomar en cuenta no solo a los países de siempre, ¿no? O sea, no solo a los Alemania, Francia, Italia, sino a ver, hay otros países en el mapa político, los países de Europa Central o del Grupo Visegrad, que han logrado también tener un progreso no solo económico, sino también una influencia política que hace que la Unión Europea también tenga que tomar en cuenta esas otras opiniones a las que no estaba acostumbrada a poner sobre la mesa, ¿no? Europa es diversidad, multiculturalidad y unidad en las asimetrías, un marcaje que está hoy en cuestionamiento por la furia populista global y por el credo de la antiglobalización. A las fuerzas euroescépticas y antieuropeas se les enfrenta el proyecto abierto e inclusivo de la Europa comunitaria, de la Unión Europea, que de alguna manera está capitaneando Angela Merkel, la máxima exponente del proyecto supranacional europeo y quien este año enfrentará el juicio de las urnas con elecciones en el segundo semestre del año. La decisión de profundizar la relación con México es una decisión que se tomó antes de las últimas elecciones en Estados Unidos. No fue una reacción cortoplacista tomada de manera un poco inmediata, de coyuntura. No, es un tema realmente una decisión que refleja el hecho de que para nosotros en la Unión Europea, México es un socio estratégico de gran importancia. Y eso sobre todo por el hecho de que México, y creo que los cambios que se están dando, tal vez en Estados Unidos, pero también en otros países, viendo un poco los cambios que se han dado también en Rusia en los últimos años, nos han convencido aún más de la importancia de una relación profunda con México por todos los valores compartidos entre la Unión Europea y México, no solamente en términos de cultura, de lengua, de historia, sino también este compromiso muy firme que compartimos México y la Unión Europea en pro del multilateralismo, del sistema de las Naciones Unidas como elemento central, fundamental en el ordenamiento global, pero también este apego que compartimos México y la Unión Europea a favor del libre comercio. Entonces son tantos los valores que compartimos y creo que estos
cambios que hemos visto en algunos países en los últimos años, entonces nos han convencido aún más de la importancia de la relación estratégica entre México y la Unión Europea. Ya tenemos un proceso de negociación de la modernización del acuerdo global que ya tenemos en vigencia desde el año 2000. Esas negociaciones están avanzan bien, ya hemos tenido varias rondas. Queremos concluir rápidamente esta negociación, creo que es un deseo compartido por México y la Unión Europea. Y desde la perspectiva europea lo que queremos es tener el acuerdo más avanzado, más completo, más sofisticado que jamás hayamos negociado con un socio en el mundo. Y entonces eso quiere decir que tenemos un nivel de ambición muy alto en esa negociación para contar al final de este proceso con realmente una herramienta jurídica, un marco jurídico legal para regir y fomentar el desarrollo de las relaciones entre México y la Unión Europea, que sea realmente el más avanzado, el más completo posible. A los 60 años del Tratado de Roma, enfrenta realmente una crisis de orientación, pienso yo, ¿no? No está muy claro hacia dónde van las cosas, tienen que definirlas, tienen que hacer un esfuerzo muy importante de reflexión, un balance de la condición actual. En medio de esta policrisis, ¿no? Un punto de acuerdo es este, ¿no? En lo que se está poniendo de acuerdo es precisamente en fortalecer la seguridad europea, ¿no? Frente a la amenaza terrorista, por supuesto, y también frente a las amenazas geopolíticas que está planteando Rusia. Ante todo, los que están, digamos, orientando y encabezando la integración, no definen una perspectiva convincente que relegitime a la Unión Europea. Este proyecto tan importante está realmente en riesgo. La Unión Europea digamos, es un contrapeso necesario, hoy más necesario, ¿no? Sobre todo frente a la amenaza que representa Estados Unidos. El mundo necesita una Europa mucho más fuerte, mucho más sólida, pero tal vez esa Europa que voltea a sus orígenes. Por eso la conmemoración, ¿no?, de los 60 años del Tratado de Roma es un buen motivo para voltear a ver de dónde viene este proyecto que perseguía en un inicio y hacia dónde tiene que ir, ¿no? Es importante, ¿no?, digamos, confiar, pero también hacer creíble un proyecto para evitar estas voces pues que pueden ser peligrosas, ¿no? No las voces disidentes, sino las voces que pues enarbolan la xenofobia, ¿no?, o el odio. Estas sí son voces que no corresponden al proyecto europeo, y sí, hay que renovarse y hay que volver a construir una Europa creíble a los ojos de los europeos y a los ojos del mundo. Vayamos con el comentario de Federico Lamont en materia migratoria y fronteriza. La política migratoria de la Unión Europea tiene un sustento, los acuerdos de Schengen, a partir de una libre circulación que contrasta con la política asumida en naciones nórdicas, entre ellas Suecia y Dinamarca. Los daneses fueron más lejos al solicitar confiscar a los inmigrantes sus bienes para garantizar, si no su legal estancia, por lo menos los servicios que ofrece el Estado a 75,000, entre otros afganos, iraquíes y particularmente sirios. Eso por lo que compete a la región nórdica. Los presidentes de las naciones que la constituyen, como son Hollande y Frau Merkel, advierten otro sentido en el cambio de Schengen a una nueva política. Primero, criticaron abiertamente al considerar aberrante, al igual que Dmitry Medvedev, el hecho que Suecia plantea la expulsión inmediata de 80,000 que se encuentran en aquella nación a partir de los últimos 3 años.
Esto llevó incluso al alto comisionado de Naciones Unidas para Refugiados a condenar esa posición. Con el tiempo, Merkel y Hollande se volvieron a reunir con el presidente de la Comisión Europea de Ascendencia Polaca, Donald Tusk, quien aseveró: si continúa esta política de expulsión y distante a respetar los derechos humanos del éxodo migrante, nos vamos a colapsar. Este es un comentario que se ha repetido aquí de manera recurrente, no solamente allá. El gran problema que enfrentan estos dos grandes de la Unión Europea, Alemania, que solo el año pasado y el anterior recibió a 1.350.000 inmigrantes, principalmente sirios, es el tema electoral, y a partir de ello, ¿qué va a ocurrir en los diferentes parlamentos? En la Asamblea Nacional de Francia hay uno específico: debemos expulsar a por lo menos 75.000 que se encuentran en los barrios conurbados a la capital de París. Eso es en Francia. Y en Alemania, particularmente, hay una voz de alerta en Frankfurt, en Düsseldorf y sin olvidar a Baden-Meinhof, donde en los últimos meses arribaron otros 273.000 que ya estaban distribuidos en Alemania, pero se dejan ver ahí. Así que o Schengen, o expulsión, o arbitrariedad en la comunidad internacional al interior de la Unión Europea. El señor Jan Jarab, representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nos habla sobre los obstáculos y las deportaciones de los migrantes. Esto fue lo que nos dijo. El mundo de hoy es muy complejo. Nuestro alto comisionado, Zeid Ra'ad Al Hussein, habló en las últimas semanas sobre las paradojas del mundo de hoy. Por un lado, tenemos la situación donde nunca hubo tantas personas, tantos seres humanos viviendo en libertad y prosperidad. Y por otro lado, hay un creciente cuestionamiento del orden internacional basado en las normas internacionales, y hay tendencias muy peligrosas de, como dice usted, racismo, exclusión, discriminación, odio, y un cuestionamiento a los valores humanistas, mismo en unos países donde no se esperaba que eso podría ocurrir. Entonces, hay que defender, dice nuestro alto comisionado, hay que defender los valores de los derechos humanos, hay que defender también el sistema, toda la arquitectura de las leyes, de la ley internacional de derechos humanos, evidentemente, pero también de toda la arquitectura de la ley internacional que está, evidentemente, es una arquitectura imperfecta, pero que sí ayudó mucho a construir en los últimos 70 años lo bueno que existe en este mundo. Hay mucha migración con motivaciones económicas o mixtas, y algunos sí, decimos, pueden ser reconocidos como refugiados, para otros se van a necesitar otros mecanismos y otro enfoque. Lo que para nosotros sí es importante, porque nosotros no somos para el Alto Comisionado para Refugiados, ellos sí tienen su ámbito muy claro, son solo los refugiados, ACNUR. Nosotros insistimos que todos, refugiados, migrantes regulares, migrantes en una situación irregular, indocumentados, todos tienen derechos humanos. Entonces, los estados necesitan proteger las personas que se encuentran en sus territorios, aunque sean las personas que entraran de manera irregular. No se puede
permitir que estas personas sufren las violaciones de derechos humanos y evidentemente eso también implica algo para las políticas. ¿Cuáles son las políticas idóneas para enfrentar el problema de la migración irregular? Y hemos visto que no solo los países donde hay líderes extremistas, pero los países del norte global han apostado mucho en una política de obstáculos, detención, deportación. ¿Y cuál es el resultado de esta política? El resultado lamentablemente no es que se frena la migración, porque la migración está continuando. El resultado es que se presiona a los migrantes en rutas mucho más peligrosas. Por dar un ejemplo, hace 6 años en Europa fue criticada la Grecia porque su frontera con Turquía era porosa, que fue muy fácil para los refugiados y los migrantes de todo el mundo, principalmente de África y del Medio Oriente, de entrar. Entonces se construyó un muro. ¿Y cuál es el resultado del muro? No hay menos inmigrantes, menos refugiados, pero sí hay mucho más muertos. Hay pesquisas aquí en México que mostraron que en los años 90, cuando se construyó el muro parcial en la frontera con Estados Unidos, incrementó el número de las personas que perdieron la vida en el desierto. No solo está forzando a los migrantes a utilizar rutas mucho más peligrosas, pero también está forzando a estos migrantes a utilizar los servicios del crimen organizado, porque si es tan difícil entrar, entonces se necesita ayuda de alguien que va a superar este obstáculo. Y finalmente esto incrementa también el riesgo que se tornan víctimas de este crimen organizado. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali y me despido de ustedes recordándoles que este programa se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.